He despertado en esta cabaña en medio de la nada y la desorientación es total. No sé cómo llegué aquí, pero lo peor es esta sensación constante. Siento que alguien o algo me está observando desde las sombras y quiero creer que solamente es mi imaginación. Necesito salir de aquí. Necesito respirar un poco de aire fresco y pensar cómo salir de este maldito bosque. The Silent Forest, episodio 1. Para intentar calmar los nervios, decidí enfocarme en lo que tenía enfrente. Comencé el día de una forma extrañamente tranquila, explorando los viejos cofres de la cabaña. Era extraño, pero a pesar de la cantidad de polvo y las enormes telarañas que cubrían los rincones, el interior se sentía extrañamente acogedor, casi como un pequeño refugio temporal. Hurgando entre los restos tuve algo de suerte. Logré rescatar un poco de pollo cocido, que aún parecía comestible, unas cuantas antorchas y algunos palos. No es un botín gigantesco, pero es exactamente lo que necesito para fabricar mis primeras herramientas e iluminar el camino. Con estos recursos en el inventario me siento un poco más preparado para la aventura que me espera allá afuera. Al salir de la cabaña, el aire fresco me ayudó a enfocarme en el siguiente paso. Me acerqué al árbol más robusto que encontré y comencé a talar algunos troncos, puesto que la madera es la regla de oro de la supervivencia. Aprovechando que ya contaba con una vieja mesa de crafteo en el interior del refugio, esta madera iría destinada directamente a fabricar mis primeras herramientas básicas. En cuanto tuve mi pico de madera listo, no perdí el tiempo y busqué una zona rocosa expuesta, para así poder extraer un poco de piedra. Con herramientas mucho más resistentes aseguradas en el inventario, el verdadero reto de supervivencia acaba de comenzar. Con el sol empezando a ocultarse me di cuenta que las pocas raciones de la cabaña no iban a ser suficientes. Entonces decidí aprovechar los últimos minutos de luz para buscar algo de comida. No muy lejos encontré lo que parecía ser un pollo normal. Me acerqué y le di un golpe con mi nueva espada de piedra, esperando conseguir carne cruda. Pero al instante, el animal se deformó frente a mis ojos, convirtiéndose en una criatura completamente grotesca. Me tomó por sorpresa, pero reaccioné rápido, y retrocediendo para evitar sus ataques, logré acabar con él a base de espadazos. Después de esto, la idea de seguir buscando provisiones quedó completamente descartada. Corrí de regreso a la cabaña antes de que la oscuridad me atrapara, y usando la madera que había recolectado horas antes, tapié las ventanas lo más rápido que pude. Encerrado, pensé que al menos tendría una noche tranquila, pero el silencio duró poco. De la nada, un sonido antinatural rompió la calma del bosque. Voces sonaban distorsionadas, como la transmisión de una vieja radio mal sintonizada, haciendo eco entre los árboles. Y para empeorarlo todo, comenzaron a sonar unos lamentos agudos, que resulta que eran llantos de zorros aterrorizados, comenzando a mezclarse con la estática. Hay algo allá afuera, y no creo que esté buscando hacer amigos. La luz del sol finalmente llegó, pero el alivio nunca. No pude dormir. Ese maldito sonido, la estática, las voces distorsionadas, los lamentos, no solamente no se detuvieron, sino que al amanecer se volvieron absolutamente ensordecedoras. Es como si esa cosa, sea lo que sea, llevara horas paradas justo al otro lado de la pared, taladrándome la cabeza. El ruido es tan fuerte que me zumban los oídos y apenas puedo pensar con claridad. Preocupaba recursos, así que tuve que apretar los dientes. Agarré mi espada con fuerza y finalmente salí. Tenía que moverme, tenía que alejarme de esa transmisión antes de volverme completamente loco. A medida que me adentraba en el bosque, la maldita estática de la radio por fin comenzó a desvanecerse. Empezaba a respirar con normalidad, pero cuando entré a los árboles, distinguí una silueta y al acercarme, la sangre se me heló en las venas. Era una cabaña exactamente igual a la mía. El mismo diseño, las mismas proporciones, pero había una diferencia macabra. Las paredes y el suelo estaban bañados por sangre,
Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero la desesperación por sobrevivir me obligó a entrar, con la espada en alto y el corazón en la garganta. Revisé el lugar. Estaba vacío de criaturas, pero en los cofres había algo invaluable: comida. Era un tesoro que me garantizaba poder sobrevivir. Guardé todo rápidamente en mi inventario, pero una pregunta no me dejaba martillarme la cabeza. ¿Quién vivía aquí? ¿Y qué lo masacró de esta manera? ¿O acaso el bosque me está mostrando exactamente lo que me va a pasar a mí? Dejar atrás la escena macabra de esa cabaña era mi única prioridad. Seguí avanzando hasta que me topé con una formación rocosa expuesta en la superficie, y ahí, a simple vista, estaba mi salvación: el hierro. Comencé a picarlo de forma desesperada sin pensarlo dos veces. Cada bloque que caía en mi inventario se sentía como un pequeño respiro. Necesito fundir esto cuanto antes para poder fabricar mis herramientas de hierro. El sol ya está empezando a bajar de nuevo, y si esta segunda noche es tan mala como la anterior, este hierro va a ser mi única barrera contra lo que sea que me esté cazando. La segunda noche finalmente cayó. Tras la locura del día, el silencio que cubrió el bosque se sentía prácticamente relajante. Por un momento creí que tendría un respiro, pero entonces la tierra empezó a temblar. No eran los típicos pasos de un zombie, sino que eran pisadas masivas, tan pesadas que hacían crujir y retumbar las paredes de madera de la cabaña. El polvo caía del techo con cada impacto y el miedo me paralizó. Pero la necesidad de saber qué estaba pasando me obligó a asomarme por un hueco que había hecho en la pared por un breve segundo. Y lo que vi ahí afuera desafiaba cualquier lógica. Era una figura titánica, esquelética, asomándose por encima de los pinos. Y en lugar de cabeza tenía lo que parecían ser dos enormes bocinas oxidadas. ¿Qué demonios era esa aberración? Antes de que pudiera siquiera procesarlo, la criatura pareció reaccionar. Los pasos comenzaron a acelerarse, volviéndose más fuertes, más violentos, y venían directamente hacia mí.